Gracias por continuar con nosotros en el Mundo Ahora de France 24. Revisemos los titulares de la jornada. En guerra abierta con Afganistán, así se declaró Pakistán tras semanas de ataques entre el gobierno de Islamabad y de Kabul en la frontera. El talibán ofreció este viernes diálogo después de haber atacado centros de mando y bases militares pakistaníes en respuesta a los bombardeos de ayer en los que habrían muerto 274 militantes talibanes. Máxima tensión entre Estados Unidos e Irán. El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo, llegó a la costa norte de Israel para unirse al despliegue militar de Washington en Medio Oriente ante un posible ataque contra Irán. En tanto, el OIE advirtió que Teherán no permite verificar su programa nuclear desde 2025. Bill Clinton en el banquillo de los acusados. El expresidente de Estados Unidos declara ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Es señalado de vínculos con el abusador sexual Jeffrey Epstein. Ayer fue el turno de Hillary Clinton, quien negó haber conocido en persona al también pederasta. Día decisivo para el gobierno de Javier Milei en Argentina. El Senado busca ratificar la controvertida reforma laboral al tiempo que se debate este viernes un nuevo régimen penal juvenil. Lo revisamos en Directo A. Iniciamos en el sur de Asia, en guerra abierta con Afganistán. Así se declaró Pakistán tras semanas de ataques entre el gobierno de Islamabad y de Kabul en la frontera, afirmando que a su país se le agotó la paciencia con su vecino. El talibán, por su parte, ofreció diálogo para encontrar una solución pacífica después de haber atacado centros de mando y bases militares pakistaníes este viernes. Pakistán también perpetró bombardeos la noche del jueves en los que habrían muerto alrededor de 274 talibanes. Aquí los detalles. Una columna de humo se eleva en esta ciudad fronteriza tras una ola de ataques nocturnos. Pakistán afirma que ha golpeado posiciones militares afganas, lo que ha provocado una nueva ola de desplazamientos, ya que los civiles huyen de los combates. Desde aquí se puede ver cómo se disparan los proyectiles y golpean la montaña. Debería haber paz y reconciliación en ambos bandos porque la gente está sufriendo mucho. Si no hay paz en la frontera, abandonaremos esta zona y nos iremos a otra parte de Pakistán. Islamabad afirma que ha llevado a cabo ataques aéreos contra 22 objetivos militares afganos, declarando lo que denomina una guerra abierta con su vecino. Los ataques suponen una importante escalada tras meses de combates. En una conferencia celebrada el viernes, el portavoz del gobierno talibán afirmó que la operación de Pakistán no había logrado ninguno de sus objetivos. Anoche fuimos nosotros quienes llevamos a cabo el ataque y ellos no se dieron cuenta. No les dimos la oportunidad de causarnos bajas. Las Naciones Unidas han instado a ambas partes a actuar con moderación y proteger a la población civil. Sin embargo, el ejército pakistaní afirma que la operación está lejos de haber concluido. La operación continúa bajo las órdenes del primer ministro de Pakistán, el líder civil, y estamos logrando los resultados deseados. Ambas partes afirman que decenas de soldados han perdido la vida en los últimos combates y la mayoría de los pasos fronterizos permanecen cerrados. Kabul afirma que sigue abierta al diálogo, pero con las tensiones en su punto más alto en años, sigue existiendo el riesgo de una mayor escalada. Ahora vamos a Medio Oriente. Máxima tensión entre Estados Unidos e Irán. Marco Rubio anunció una visita a Israel para el próximo 2 y 3 de marzo con el objetivo de hablar sobre Teherán. Todo ello en un contexto de llegada del portaaviones USS Gerald Ford a la región y también la alerta del OIE sobre que la República Islámica no permite verificar su programa nuclear desde los ataques de Israel y la Unión Americana a sus instalaciones en junio del 2025. Aquí la información. Este es el panorama en Oriente Medio, mientras la tensión sigue siendo alta entre Estados Unidos e Irán. El despliegue militar estadounidense continúa este viernes con la llegada del USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, a la zona de Haifa frente a las costas de Israel. La embarcación ya estuvo en el Mediterráneo Oriental en 2024, apoyando a Israel durante la guerra en Gaza. Mientras tanto, en Jerusalén, la Embajada de Estados Unidos permitió que personal no esencial y familiares salgan de Israel por riesgos de seguridad. El 27 de febrero de 2026, el Departamento de Estado autorizó la salida del personal no esencial del gobierno de Estados Unidos y de los familiares del personal del gobierno de Estados Unidos de la misión en Israel debido a riesgos de seguridad.
Varios países han retirado a familiares de diplomáticos y personal no esencial en Medio Oriente, como Estados Unidos en su embajada en Líbano el 23 de febrero. El OIEA, Agencia Nuclear de la ONU, advirtió que Irán no proporciona acceso ni información sobre sus instalaciones nucleares desde los ataques de Israel y Estados Unidos en junio de 2025. En un reporte confidencial informó que Irán almacenó en Isfahán uranio enriquecido hasta 60%, cercano al 90% necesario para armas nucleares. La noticia surge durante delicadas rondas de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán en Ginebra. Según el ministro de Relaciones Exteriores omaní, ambos países lograron avances y programaron un nuevo encuentro en Viena. Hemos concluido la jornada tras lograr avances significativos en la negociación entre Estados Unidos e Irán. Reanudamos pronto después de las consultas en las respectivas capitales. Las conversaciones a nivel técnico se llevarán a cabo la próxima semana en Viena. Sin embargo, las conversaciones del jueves terminaron sin acuerdo, manteniendo la tensión en la región. El secretario de Estado, Marco Rubio, visitará Israel el 2 y 3 de marzo para abordar el tema de Irán. Continuamos en Estados Unidos y es que Bill Clinton hoy está en el banquillo de los acusados. El expresidente demócrata declara a esta hora ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y en sus primeras declaraciones dijo que no conocía nada sobre los delitos de Jeffrey Epstein y que no hizo nada malo. Es señalado de vínculos con el abusador sexual después de ser mencionado en repetidas ocasiones en los archivos del caso, que también contienen fotografías donde aparece. Ayer fue el turno de su esposa y exsecretaria de Estado Hillary Clinton. La también ex candidata presidencial negó haber conocido en persona al pederasta y dijo que con quien sí tuvo contacto fue con la compañera sentimental de Epstein, Ghislaine Maxwell. También en la Unión Americana, las tensiones entre el Pentágono y la empresa de inteligencia artificial Anthropic podrían haber llegado a un punto sin retorno. El director de la firma de tecnología se negó el jueves a eliminar las restricciones de seguridad de su modelo de inteligencia artificial Claude para uso militar clasificado. Eso pese a que el martes el secretario de Defensa Pete Hegseth le dio un ultimátum para que permita el acceso sin restricciones a su tecnología. La fecha límite vence este viernes a las 5 de la tarde hora local y el incumplimiento conduciría a la cancelación de contratos por valor de más de $200 millones. Aquí los detalles. Anthropic no cederá ante las exigencias del Pentágono. El secretario de Defensa dio a la empresa hasta este viernes para que proporcione al ejército acceso sin restricciones a su modelo de inteligencia artificial llamado Claude. El Departamento de Defensa exige que Anthropic elimine directrices o políticas de uso que impiden el uso de Claude para facilitar la violencia, desarrollar armas o su empleo en armamento autónomo y labores de vigilancia masiva. Si se niega, el Pentágono cancelará un contrato de $200 millones y calificará a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro, que prohíbe su uso por otras empresas proveedoras de equipos de defensa. Pese a esto, su director ejecutivo se ha mantenido firme. Estas amenazas no cambian nuestra postura, no podemos acceder a su petición en conciencia. Dado el gran valor que la tecnología de Anthropic aporta a nuestras Fuerzas Armadas, esperamos que reconsideren su postura. Amodei afirma que el Departamento de Defensa no ha abordado sus principales preocupaciones, que Claude no pueda ser usado para la vigilancia masiva o para armas totalmente autónomas. El portavoz del Pentágono desestimó estas preocupaciones. El Departamento de Guerra no tiene ningún interés en utilizar la inteligencia artificial para llevar a cabo una vigilancia masiva de los estadounidenses. Ni queremos utilizar la inteligencia artificial para desarrollar armas autónomas que funcionen sin intervención humana. Esta narrativa es falsa y la están difundiendo los izquierdistas en los medios de comunicación. Claude es el único modelo de inteligencia artificial disponible para sistemas clasificados del ejército estadounidense. A la luz del enfrentamiento, el Pentágono busca acelerar negociaciones con OpenAI, Google y otras empresas con modelos de inteligencia artificial. Estas compañías ya han acordado relajar las medidas de seguridad para su uso en sistemas no clasificados. Sin embargo, aún no se emplean en operaciones clasificadas más sensibles y sigue sin estar claro si sus modelos son capaces de sustituir a Claude. En más información, en el viejo continente, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur será aplicado provisionalmente a la espera del fallo del máximo tribunal europeo sobre la legalidad del pacto, que supone la creación del mayor mercado de libre comercio en el mundo. La presidenta de la Comisión Europea hizo el anuncio pese a la oposición de Francia. Ocurre tras la ratificación del pacto el jueves por parte de Argentina y de Uruguay. Aquí les contamos más.
Macron y von der Leyen dejaron a relucir sus diferencias de forma abierta en el día de hoy. Una polémica que comenzó con von der Leyen decidida a aplicar de forma provisional el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Por lo tanto, durante las últimas semanas he debatido este tema en profundidad con los Estados miembros y con los diputados del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional. La aplicación provisional es, por su propia naturaleza, provisional. Lo dice su propio nombre, de conformidad con los tratados de la Unión Europea. El acuerdo solo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento. Once the European Parliament has given its consent. Mientras Alemania celebró el anuncio, el presidente francés que se opone al acuerdo no tardó en contestar. Supone una gran responsabilidad hacia los ciudadanos europeos y sus representantes, a quienes no se ha respetado debidamente. En esencia, para Francia es una sorpresa y una sorpresa desagradable, y para el Parlamento Europeo es una forma descortés de proceder. En cualquier caso, por lo que a nosotros respecta, permaneceremos vigilantes y nos aseguraremos de que se respete lo que hemos luchado tanto por negociar durante estos últimos meses. El jueves Argentina y Uruguay ratificaron el acuerdo en sus parlamentos y mientras Brasil se muestra más dubitativa, Paraguay se dispone a hacerlo próximamente para acceder a un mercado común de cerca de 720 millones de personas donde se elimina el 90% de los aranceles. Día decisivo para el gobierno de Javier Milei en Argentina. El Senado busca ratificar la controvertida reforma laboral con la que la Casa Rosada pretende reducir el empleo informal en un país donde el 40% de los trabajadores no están registrados, pero lo hace a costa de eliminar una serie de derechos laborales para los argentinos. Y el Parlamento también debate este viernes un nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y que ya fue previamente aprobada por los diputados. En un nuevo capítulo de la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, el gobierno de Gustavo Petro evalúa igualar al 50% los aranceles a las importaciones de Quito. El anuncio lo hizo la ministra de Comercio colombiana, Diana Morales, después de que ayer la administración de Daniel Noboa elevara del 30 al 50% los gravámenes sobre los productos de Bogotá. Recordemos que la disputa entre ambos países vecinos inició cuando el presidente ecuatoriano acusó al inquilino de la Casa de Nariño de no cooperar en la lucha contra el narcotráfico. En otro orden de ideas, robots para combatir la soledad de los más grandes y que actúan como dispositivo ante emergencias. Ese es el nuevo proyecto del Ayuntamiento de Barcelona, que proporcionó 600 robots para que ellos sean los encargados de monitorear a los mayores de 65 años en situación de dependencia. Se trata de una medida que pone remedio a la falta de personal de asistencia a los adultos mayores. Aquí la historia. Un remedio para la soledad y una posible solución en situaciones de emergencia. Irene es una de las beneficiarias de este programa piloto del Ayuntamiento de Barcelona para controlar a la población mayor de 65 años que vive sola. Cuando estás sola, pues tener este chisme, parece que no, pero detrás no es solo el chisme. Hay muchas personas, hay gente que está pendiente de ti, de lo que tú les pides, de tus necesidades, de si te caes, si no te caes, si te encuentras bien. Recurrentemente te recuerda que tomes tu medicación. Hola, te recuerdo que tomas la medicación. El nuevo dispositivo no es solamente un objeto de control, sus desarrolladores también lo capacitaron para brindar compañía. Bueno. Hasta 600 robots que se están desplegando en Barcelona por el gobierno local. 500 ya se destinarán a viviendas, mientras que 100 lo harán en equipamientos del gobierno catalán. El proyecto está financiado con una subvención de 3,8 millones de euros de los fondos de recuperación de Europa y diseñado para brindar apoyo a quienes experimentan las primeras etapas del deterioro cognitivo. Estamos desarrollando este proyecto piloto que nos permitirá mejorar la asistencia que ya está haciendo el teleasistencia y por lo tanto incorporamos nuevas fórmulas de actuar en caso de que el teleasistencia detecte una emergencia. El primero, cuando ya está el robot instalado en el domicilio, te permite utilizar la cámara, moverlo por el domicilio para ver cuál es la emergencia y poder actuar. Casi 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas en España, 3/4 partes de las cuales son mujeres, según las estadísticas oficiales. A medida que la población envejece, los estudios estiman que el país necesitará duplicar su fuerza laboral de atención social para 2030, pero los bajos salarios en el sector provocan que el relevo generacional no se produzca y quienes lo sufren son los más vulnerables. Es momento